Celestial, te damos gracias en este día que has puesto la disposición en nuestros corazones de estar en la casa de oración, esa casa donde invocamos tu santo nombre, donde buscamos la cercanía con tu corazón, donde aprendemos a crecer, donde aprendemos a buscar de esta presencia tuya. Habla a tu pueblo en este día, para el que es a restauración, para el que es a reprensión, para el que es a bendición, a fin de que todos y cada uno de nosotros esta palabra produzca cosas fructíferas en el corazón de cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a justicia, amor y a entendimiento a través de este mensaje. Habla pues a tu pueblo en este día, bendito Padre, porque tu presencia es lo que hace distinción entre esta congregación a cualquier otro lugar donde tu nombre no es invocado. Sabemos que tu presencia está aquí y confiamos en que tú estás escuchando las palabras de nuestras oraciones. Te lo pedimos pues en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, entonces ya estamos acercándonos hacia la parte final de esta temática de la serie de la iglesia que ya hemos estado avanzando por los últimos 5 meses. 5 meses estar hablando de la temática de la iglesia, donde cada semana estuvimos tocando un tema distinto que nos hace entender un punto diferente del tema de la iglesia y cómo nosotros jugamos un rol distinto en esta temática. Así es que en este día estamos avanzando hacia la segunda parte de lo que fue el tema anterior, que es el Espíritu Santo y la iglesia, parte 2. Porque hablábamos en uno de los temas que está el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, y después está la iglesia local. Entonces hoy quiero aterrizar toda esta temática en cada individuo, en cada persona, cómo Dios se conecta de forma macro, pero también de forma micro, donde a pesar de que es un Dios que abarca toda la creación, el universo, los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible, pero también es un Dios de cercanía, un Dios que nos busca en la intimidad, un Dios que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, un Dios que también mora en el corazón de aquellos que le han recibido. Y nos vamos a enfocar en este tema. Así es que por favor comience a reflexionar, comience a pensar en su relación con Dios. Lo ve como un dictador, lo ve como un padre amoroso, lo ve como aquel que está cerca de usted, o lo ve lejano. Porque al final quisiera nuevamente hacer una invitación para que usted tome un paso de fe en su caminar y en su crecimiento delante de Dios. Así es que si estamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo, hablamos que al Espíritu Santo se le conoce con diferentes nombres y que principalmente se le conoce como el Espíritu de Dios porque procede de Dios. Dice su palabra, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia a través de cada uno de sus miembros, es el que produce vida, el que produce esperanza. El Espíritu de Dios es aquella promesa también que Cristo hizo cuando dijo que Él estaría todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Entonces, si ya recordamos el caminar de Cristo, Cristo es desde antes de los comienzos de los tiempos. Cristo es el antes y no hay nada ni antes ni hay nada después. Pero si sabemos que un día que Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, actualmente
Dios Padre y Dios Hijo están en el cielo, y su promesa entonces viene a cumplirse a través del Espíritu Santo, porque Él dijo también al Espíritu Santo, que se le conoce como el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. Entonces la presencia de Cristo está en medio de la iglesia, y la semana anterior estábamos orando para que el Espíritu Santo inunde el santuario, inunde su casa, de tal forma que cualquiera que pida de su presencia, Dios entonces viene y llena de su presencia todo corazón que está hambriento de Él. Amén. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es una comunidad que va a estar llena de poder espiritual. Es una comunidad donde mostrará y manifestará las evidencias del poder de Dios. Como lo hemos estado mencionando, la mayoría de las iglesias proclaman mucho la gran comisión, que está basada en el Evangelio de Mateo. Vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, la misión principal de toda la iglesia, de toda iglesia local, pero también de la iglesia universal. Pero son pocas las que también proclaman la gran comisión basada en el Evangelio de Marcos, donde dice lo mismo que Mateo, pero le agrega esto: y estas señales les seguirán a aquellos que crean en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán, tomarán serpientes y no les picarán, no les hará nada mal, tomarán cosas mortíferas y no les hará mal. O sea que las señales son evidencia de que el Espíritu de Dios está manifestándose en la persona, en la iglesia, en ese lugar. Y si somos una comunidad o una iglesia llenas del Espíritu Santo, por lo tanto, no debería de extrañarse cuando veamos ocurrir señales, milagros, prodigios en nuestra congregación. Y ahora, si usted reflexiona y recapacita, si usted ha estado en las conferencias, en los retiros, en las vigilias, en los eventos donde estamos buscando la presencia de Dios, usted se va a dar cuenta que efectivamente en esta iglesia han ocurrido muchas señales. E incluso por eso animo a que den testimonios a las personas, porque hay veces que el Señor hace milagros, pero la persona calla porque le da pena hablar en público. Yo sé que no le da pena hablar de la grandeza de Dios, pero a veces somos bastante tímidos para hablar en medio de público. Y sin embargo, Dios continúa haciendo grandes milagros en medio de su iglesia. Una iglesia, por lo tanto, que no tiene el Espíritu de Dios, entonces pierde la esencia de ser una iglesia. Una iglesia también donde se manifiesta el poder de Dios es una iglesia que va a estar manifestando señales, prodigios, y eso también se va a dar en dones donde Dios reparte de sus dones a cada uno de aquellos que están buscando algo mejor. La iglesia es dotada por el Espíritu a todos los cristianos que buscan y que son parte de la iglesia de Cristo. Entonces, una iglesia llena de la presencia es una iglesia donde van a ocurrir señales. Es una iglesia donde, como lo vemos en pantalla, donde está el Espíritu de Dios, está la libertad. Una iglesia no debe de estar atada, no debe de estar encadenada, y por lo tanto, esa es la parte donde nos toca trabajar para que cada miembro que asiste a la iglesia local experimente la libertad plena de Dios, experimente lo que significa una mente que me pertenece a mí,
porque esto es lo que la mayoría, si no es que todos, hemos experimentado en algún momento y otro. Tu mente es parte de tu ser, tu mente es la psique, tu mente es el alma. Pero hay muchas almas atadas, hay muchas almas que viven en agobio, en dolor. Hay muchas almas que viven en su pasado donde está el dolor. Ahora nosotros estamos predicando que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y que poco a poco estamos enseñando a que toda la iglesia tiene acceso a la libertad. Que no es normal que vivas toda tu vida anclado, anclada a un pasado donde te está martirizando, donde te está atormentando, o si alguna vez te pasó como a mí me pasó, donde llegan los pensamientos y te bombardean. Pero tu mente es tu mente. Tú deberías de controlar tu mente. Tu mente no puede controlarte a ti. Si tú no tienes control de tu mente, entonces estás atado, atada a algo. Quizás entidades desconocidas, quizás a un sufrimiento innecesario, pero que la promesa de Dios dice que donde está su Espíritu Santo, allí hay libertad, porque es su ungimiento que comienza a romper toda cadena, toda maldición, que comienza a echar fuera toda entidad que no sea el Espíritu Santo. Es Él quien comienza a limpiar nuestros vasos, nuestras casas, nuestros corazones, para que nos presentemos sin mancha y santos delante de Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Al principio de la iglesia primitiva, dice su palabra que las personas estaban maravilladas de ver los prodigios y las señales que realizaban los apóstoles. Ahora, esa autoridad ha sido delegada a todo discípulo, o sea, a todo seguidor de Cristo. Dice en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder de lo alto y serán mis testigos. El poder que estamos hablando es lo sobrenatural, lo que nos lleva a hacer lo imposible. Estoy metido mucho en el asunto de restaurar vidas, donde escucho continuamente las personas que llegan a la psiquiatría, las personas que llegan a la consejería profesional, las personas que llegan a los hospitales, al cuarto de emergencia, donde la ciencia no puede resolver ciertos asuntos emocionales o espirituales, donde la medicina puede balancear los químicos que genera el cuerpo, la mente, pero son temporales. Y donde estamos hablando de una libertad que Dios garantiza a todos aquellos que transfieren su intelecto y sus fuerzas físicas y le dicen a Dios: Dios, yo ya intenté con mis fuerzas, con mi conocimiento, con mi entendimiento, con mi academia, ya intenté por 20, por 30, por 40, por 50, por 60, ya intenté por toda mi vida querer experimentar la libertad y todavía no lo he logrado. Entonces yo te estoy animando, te estoy invitando que le des la oportunidad al Espíritu de Dios para que Él haga lo que la ciencia, lo que la medicina, lo que la consejería no puede hacer. Lo sobrenatural, lo espiritual, lo emocional, lo que no podemos tener nosotros control, Dios puede cambiar. Dios puede enseñarnos el camino hacia la libertad, y no una libertad donde tendrás que drogarte, donde tendrás que estar tomando medicina, sino estoy hablando de una libertad que viene de forma natural cuando le das la oportunidad al Espíritu de Dios trabajar en el corazón. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos enseña
que si el Espíritu de Dios está en la iglesia, el Espíritu de Dios nos invita y nos atrae a una congregación, a una comunidad de fe. Por lo tanto, estoy diciendo que por eso en nuestros tiempos hay personas que dicen que son cristianas, pero no vienen a la iglesia. Y aunque muchas de las veces nosotros no sabemos las vidas de las personas, pero típicamente tarde o temprano se va a manifestar lo que se oculta. En mi caso, continuamente estoy escuchando de casos de personas que tienen los mejores trabajos, que tienen mucho dinero, pero que viven miserablemente a puerta cerrada. Muchas de las veces intentan ocultar esa miseria, pero el problema es que llega un momento en que no podemos tapar el sol con un solo dedo y lo oculto se hace manifiesto. Pero al mismo tiempo Dios está continuamente trabajando con personas nuevas. Todo el tiempo Dios está haciendo obras. Todo el tiempo Dios está regenerando personas. Porque como lo decían el día de hoy, si el fin del mundo no ha llegado el día de hoy, es porque Dios todavía está llamando a muchas personas al arrepentimiento, al cambio, a la transformación. Dios entonces opera a través de su iglesia, a través de diferentes ministerios. Y ahora en nuestra iglesia local, para que la iglesia pueda funcionar saludablemente, para que la iglesia podamos entender cómo buscar la presencia de Dios a través de un día como este, un día de servicio, un día de adoración, se requiere de 5 funciones básicas. La primera, que es adoración. Adórenle todos a Dios. Reconocer la grandeza de Dios, ese es adorar. Buscar la presencia de Dios. La segunda, que es la predicación. ¿Qué tipo de predicación? ¿Cómo estoy o cómo estamos predicando? La comunión. ¿Cómo está tu relación con los demás? Recuerda lo que dice Dios, que si tú dices que amas a Dios, entonces debes amar al prójimo. Y eso implica a todos, sin excepción. También, una vez que vayamos creciendo en el caminar con Dios, es necesario servir a Dios de alguna forma u otra. Hay mucho espacio para servir a Dios dentro de su iglesia, pero ahora también cuando salimos fuera de las 4 paredes, hay mucha oportunidad de servir a este mundo, a esta comunidad, no porque les sirvamos al mundo, sino que, como dice su palabra de Dios, cuando tú eres un buen trabajador, es porque estás inspirado, no como si estuvieras trabajando para el hombre, sino como si estuvieras trabajando para Dios. De la misma forma en las escuelas o lugares públicos. Y finalmente la enseñanza también tiene que ver mucho, porque la Biblia son 1000 páginas y muchas de las veces se descuida ciertas enseñanzas. Entonces, estas son las 5 funciones básicas para que nosotros podamos operar saludablemente. Cuando nosotros practicamos estas enseñanzas, naturalmente vendrá un crecimiento espiritual en todas las personas que estén dentro de la iglesia local de Cristo. Y esto lo vamos a ir viendo y se va a ir experimentando al paso del tiempo. En Hechos 2, 42 al 47 nos habla sobre esto. También 4:31 y 5:42. Solamente voy a mencionar algunos versículos. Dice: y los apóstoles perseveraban en la doctrina de ellos. Los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la oración. Se reunían y tenían todas las cosas en común. Están hablando de la primera iglesia de Cristo. Alababan a Dios, teniendo en favor a Dios, y todo el pueblo hallaban gracia en ellos.
con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar de esta forma, vamos a estar creciendo. Cuando crecemos, también nos formamos en una familia, en una comunión. Hablábamos la semana pasada, que es el tercer punto, la comunión, o sea, la koinonía. Y en la koinonía nos va a enseñar que a través de esta comunión nosotros buscamos fraternidad, participación, hermandad, coparticipación, buscar la unión para trabajar y llevar a cabo la voluntad de Dios en esta comunidad y en este mundo. Entonces nosotros vamos a estar participando, porque si somos un cuerpo tan distinto, un cuerpo universal donde hay miles de iglesias constituida por culturas, lenguas, colores, o sea, de todo. Lo que nos une, dice el apóstol Pablo, así como los ligamentos, los nervios, los tendones, los músculos, cada parte del cuerpo que componen al cuerpo como un todo, así también nosotros somos tan distintos, hombres, mujeres, niños, adultos, inglés, español y otros idiomas. Lo que nos une es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une. Cuando entonces nosotros entendemos la función que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a entender que estamos conectados al gran cuerpo universal de Cristo a través de su Espíritu Santo. Entonces se levanta un problema serio si hay una persona que todavía no tenga el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ahora el Espíritu de Dios dice que produce un fruto en la vida de la persona. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, un fruto que se va a traducir en virtudes y características positivas que usted está viendo en pantalla. Cuando estamos hablando de un fruto, es algo múltiple. Una personalidad que vas a comenzar a desarrollar características que te van a hacer distintas al mundo. Porque vamos a ver que en la sociedad puede haber ateos que son buenas personas, puede haber personas de otras religiones que son buenas personas, y más adelante vamos a desarrollar una serie para hablar específicamente en cada uno de estos atributos o características, para entender que si tenemos el Espíritu de Dios, entonces deberíamos de manifestar evidencia de este fruto del Espíritu Santo. No se gana, sino que Dios nos lo da. Es un fruto que nos va a hacer distinción y da evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. Esta manifestación produce vida en los creyentes y nos lleva a una naturaleza y calidad de crecimiento. Hay una historia muy interesante en el Nuevo Testamento, para ser específicos, en el capítulo 19 de Hechos, donde el apóstol Pablo habla que llega a una ciudad, a la ciudad de Éfeso, y que allí comienza a conocer discípulos de Cristo. Ya habían creído en el mensaje de la salvación, ya habían recibido a Cristo en su corazón. Pero ¿saben lo que dice? Que todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Y no habían recibido al Espíritu Santo porque nadie les había enseñado sobre el Espíritu Santo. Entonces, en nuestros tiempos, si somos personas o cristianos o hijos de Dios, pero que todavía es difícil de ver el fruto del Espíritu Santo,
donde todavía tengo que traer mi lupa y estar buscando detenidamente para ver el fruto chiquito que apenas va creciendo. Si estamos batallando para ver la evidencia del Espíritu Santo, entonces es el momento de detenernos un momento y pensar, ¿por qué no hay evidencia en mi vida? ¿Por qué todavía soy muy explosiva? ¿Por qué todavía soy muy depresiva? ¿Por qué todavía hay mucha inseguridad? ¿Por qué todavía hay mucho temor? ¿Por qué todavía estoy persiguiendo el dinero en lugar de la bondad de Dios? ¿Por qué todavía hay muchos asuntos que hay que tratar en mi corazón? Si nosotros entonces estamos batallando para hallar la evidencia del Espíritu Santo, es el momento de tomar un paso hacia atrás y reflexionar qué es lo que estoy haciendo mal en mi relación con Dios, qué es lo que es necesario rectificar, o incluso si venimos de otros lugares donde no se te había enseñado sobre el Espíritu Santo, entonces este es un buen tiempo para estar pidiéndole a Dios: Dios, yo me sentía de la misma forma aquí, como allá, como allá, como allá. No sé a cuántas iglesias ha estado en su caminar. Y si todavía no hay distinción en cómo se siente entre iglesia e iglesia, entonces es el momento de considerar si ha recibido al Espíritu Santo. O todavía un paso más atrás, ¿he recibido el don de Dios? O sea, he creído en Cristo, lo he invitado que more en mi corazón, para entonces recibir el don que es el Espíritu Santo. Son aspectos que cada uno de nosotros debe de analizar, de pensar, que cada uno de nosotros debemos de pensar, porque el apóstol Pablo halló discípulos que no tenían el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, entonces estamos perdiendo una gran, enorme bendición. En nuestros días, tristemente, no se habla mucho sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es una evidencia clara de que el creyente tiene el Espíritu Santo. Los frutos y los dones son evidencias de que está allí el Espíritu Santo. No hay debate tampoco de que si eres salvo o no eres salvo, porque una persona que no es salva no puede tener al Espíritu Santo. Es necesario nacer del Espíritu de Dios para tener el Espíritu Santo. Cuando nosotros entonces construimos esta relación estrecha con Dios, ahora Dios transforma nuestros corazones. Dios produce frutos. La iglesia, hablábamos en uno de los temas que estamos en este edificio que es el templo, la casa de oración. Esto, si lo vamos a ver, es como si quisiéramos ver la iglesia local de Cristo, que acoge a toda persona que entra por esas puertas. Pero ahora vamos a verlo de forma microscópica. Vamos a hablar de cada uno de nosotros, porque yo te estoy invitando que en este día la intención de hablar por mucho tiempo la temática de la iglesia es para que tú entiendas cómo estás conectado con la iglesia local, con la iglesia universal y con Dios. Cristo es la cabeza, su cuerpo es todas las iglesias del mundo. Esta iglesia local es como si dijéramos que es un dedo, una uña del cuerpo universal de Cristo. Pero ahora, si miráramos con un microscopio el dedo está constituido por células
más diminutas, y nosotros representamos cada célula que compone el dedo. Pero ahora yo quisiera que usted analice su caminar con Dios. Porque para ser un hijo de Dios, para tener el Espíritu de Dios, hay un proceso. El primer paso lo estamos viendo en pantalla. El primer paso para poder tener al Espíritu de Dios es un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es como el querer cambiar. A lo mejor no sabes todavía cómo cambiar la forma de pensar que te atormenta, cómo cambiar los sentimientos que te traicionan, cómo cambiar ciertas cosas. Pero el arrepentimiento nace en la disposición y en la decisión de querer ser mejor que ayer, de querer buscar a Dios y cambiar de forma permanente. Porque en sí el arrepentimiento es como un retorno. Voy para allá. Arrepentimiento quiere decir que voy a rectificar 180 grados para cambiar la dirección. Ya no dejarme llevar por la corriente de este mundo. La corriente de este mundo quiere decir que tienes que ser delgada, tienes que tener dinero, tienes que estar bonita, tienes que esto y lo otro. Y ahí estamos. En estos días batallamos por estar siguiendo el ayuno de Daniel por 3 semanas. Pero hay veces que hemos estado por años con la anorexia, con problemas de desorden de comida, porque queremos comer, pero al mismo tiempo queremos estar delgados. Queremos ponernos, por ejemplo, en mi caso, que a veces me siento ya güero, pero estoy prieto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me echo agua oxigenada en el pelo y comienzo a hacer cambios para aparentar lo que los magazines, lo que los websites dicen. Tienes que lucir así para ser aceptado en la sociedad. Dios comienza a cambiar desde la parte interna. Lo que nosotros no podemos, Dios comienza a cambiar. Y entonces el querer arrepentirse significa que ya no me voy a dejar llevar por esta corriente del mundo, por la moda. Es ser yo. Yo quiero ser una persona única, singular, con una identidad propia. Después de allí es el creer en que Dios puede hacerlo. Y creer es tener fe. ¿Y qué es la fe? Es confianza, confiar en que Dios pueda hacer lo imposible en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros creemos y nos arrepentimos, podemos hacer una oración sencilla. Señor Jesucristo, yo te invito en este día para que entres en mi corazón y comiences a enseñarme la justicia. Quiero cambiar, quiero ser un hijo, quiero ser una hija del Dios Altísimo. Con una oración tan sencilla y corta como esta, entonces ahora, como dice el Evangelio de Juan capítulo 3, podemos nacer del Espíritu de Dios y no de carne y de sangre. Podemos nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Es aquí cuando comienza nuestro caminar. Esto es el caminar del cristiano. Y después de aquí, entonces viene ya un nuevo camino. Porque si todavía hay personas que no han nacido de nuevo, haz esa oración sencilla. Es más, puedo acompañarte a que la hagas al final del día de hoy. Pero ahora las personas que han estado más tiempo en la iglesia, hay un procedimiento para seguir creciendo en nuestro caminar con Dios. El bautizo en agua, que es el primer paso de obediencia.
Después tenemos el bautizo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el caminar con Dios, que es la obediencia. Déjenme decirles nuevamente, yo sé que lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, que tengas 50 años en la iglesia no te garantiza que ya estás en el último peldaño. Que tengas conocimientos universitarios, un título o varios, no te garantiza que hayas ni siquiera experimentado el bautizo del Espíritu Santo. Que hayas nacido en una familia cristiana tampoco te da ninguna garantía. Las cosas de Dios no se pueden comprar. Las cosas de Dios no se pueden ganar. Las cosas de Dios no se trabajan. La gracia de Dios es regalada cuando el corazón de una persona está lista para recibirla. Queridos hermanos, en este día yo les invito a que usted reflexione dónde estás en tu caminar con Dios. Porque mi anhelo como líder, como pastor, es que todos en esta iglesia conozcan la presencia de Dios de forma palpable, de forma empírica, de forma personal, de forma íntima. Que nadie te cuente. Que sepas que el Dios del que estoy hablando, y estoy hablando de Yahvé o de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estoy hablando de ese Dios que es un Dios vivo, un Dios que está obrando en nuestros días, en nuestros tiempos, un Dios que está aquí en este lugar, un Dios que está buscando que tú le busques. Que no te quedes estancado o estancada en la superficie de la religiosidad, donde te puedes cambiar a 50 iglesias y vas a seguir con los mismos problemas que mencioné. Donde ser cristiano, ser de aquella, ser de la otra, de la otra, de la otra, es lo mismo. La denominación o el tipo de iglesia no te hace mejor, sino es tu relación con Dios, tu sed por justicia, tu hambre en la búsqueda de la presencia de Dios. Y Dios no está lejos para que no lo hayas. Dios está tan cerca, cerca de tu corazón. La idea es de crecer, de ser genuinos con Dios, de tener hambre por Dios. Si tú crees en este día que nunca has experimentado la presencia de Dios, voy a estar orando para que todos en este lugar, nadie se quede sin experimentar la presencia de Dios. Ahora no es el pastor el que decide quién lo va a sentir y quién no. Es una decisión personal, es una decisión que cada uno de nosotros está tomando en cada oportunidad que Dios te da, en cada oportunidad que Dios habla a tu corazón. El arrepentimiento es el primer paso para buscar a Dios. El querer buscar y experimentar a Dios comienza con que empieces a quitar la basurita, el pecado que pueda haber en tu corazón. Y si esa basurita se refleja en que, ok, yo tengo resentimiento hacia una persona, no la he podido perdonar. Bueno, toma la decisión y que sea Dios quien comience a poner nuevos sentimientos en tu corazón. Que sea Dios que comience a sanar las heridas que tú no has podido sanar. Porque esas cosas están fuera de nuestro control. Pero es Dios quien da la disposición. Es Dios quien trabaja en lo sobrenatural. Donde nuestra inteligencia termina, donde nuestras fuerzas terminan, allí comienzan las fuerzas y la sabiduría de Dios. Amén. Entonces voy a hacer dos llamados para terminar el tema del día de hoy.
2 llamados. El primer llamado, yo quiero hacer una invitación a toda persona que quizás sabe y está consciente que nunca ha hecho una invitación a Cristo para que venga a su corazón. Entonces yo le voy a pedir que haga a un lado la vergüenza y pase al frente para yo orar por usted si nunca has aceptado el regalo de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces también a los demás yo les voy a pedir que por unos minutos vamos a estar buscando de la presencia de Dios. Así es que yo les invito a que todos cerremos nuestros ojos. La semana pasada orábamos para que el Espíritu Santo inunde este santuario, inunde este lugar. Pero ahora yo les voy a pedir al resto que oremos mientras estamos orando, para que el Espíritu de Dios venga a tu corazón, no al corazón del que está a tu lado, a tu corazón. Si tú ya has sentido el amor de Dios antes, vuélvelo a sentir. Sé lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y a los demás, entonces, vamos a estar orando juntos, vamos a estar buscando de la presencia de Dios. Entonces, si tú nunca has aceptado a Dios, yo te invito para que pases al frente. Pasa al frente para yo orar por ti y ayudarte en este caminar, para que si nunca has nacido del Espíritu de Dios, hoy sea tu día. Hoy sea tu día, un día donde Dios comience a cambiar en tu vida, en tu corazón. Un día donde las promesas de Dios estén para tu vida, donde dejes a un lado más la miseria, el sufrimiento, la enfermedad. Si hay alguien en esta iglesia que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, le pido que pase al frente para ayudarte a orar y a recibir ese don de gracia. Pasa al frente. Gloria al Señor. Los demás continúen buscando de la presencia de Dios. Dios dice, cerca de tu corazón está la palabra. Y esta es la palabra que profesamos. Que si confiesas con tu boca que el Señor te rescató y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Yo te pido que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te invito para que vengas a mi vida. Dejo a un lado mi ego, mi orgullo. Hoy también renuncio a toda obra mala que quizás Satanás puso en mi vida. Pobreza, resentimiento, todo maleficio. Y hoy quiero voluntariamente aceptar la gracia divina, un regalo inmerecido que me lleva a la vida eterna. Ven a mi corazón, Jesús, gobierna mi corazón, que el trono de tu gracia sea mi corazón.